Vamos a seguir hablando de temas importantes para la nación, importantes temas que nos ocupan, porque creo que todos los salvadoreños tenemos diferentes ópticas, diferentes partes, y cada uno sabe dónde le duele, sabe dónde siente, pero vamos a encontrar un tema tan importante, pero tan básico, para detenernos un poquito en hacer un análisis ya más macroeconómico y microeconómico de cómo funciona la economía en nuestro país. Eso es importante, tener un especialista, y nos acompaña esta tarde el estimado Oscar Cabrera. Bienvenido. Raúl Palacios, ¿cómo estás? Raúl Muy, Palacios, ¿me escucha? No tienes micrófono, Raúl. Raúl Palacios, ok, ¿cómo estás? muy bien, Luis. Nos tienes un invitado Encantado, especial este día, cuéntame. encantado. El invitado especial de este día es el señor licenciado en Economía, Oscar Cabrera Melgar, y lo tenemos aquí en pantalla. ¿Pudiera bajar un poquito la pantalla? Exacto, gracias, Ahí. gracias. Estamos mejor ahora. Ah, el licenciado Cabrera, Luis, es expresidente, perdón, del Banco Central de Reserva, creo que en la administración bueno, él nos va a explicar, en la administración de Salvador Sánchez Serén probablemente. Pero lo interesante de esto es que estamos, Luis, ante una persona que coincide en muchas cosas en el conocimiento de los préstamos que se han realizado a través en la historia del FMLN como administración, en las dos administraciones, como en la actual administración. Y eso, Luis, es algo que tú también dominas bastante, y la cuestión económica. Por eso, ahora nuestro invitado especial, Oscar Cabrera Melgar, licenciado en Economía, va a ser, va a conversar contigo, y tú vas a manejar toda la conversación, y quizás algún pequeño comentario que yo pueda realizar, o querer cuestionar por algo que yo no conozca, y que me interesa conocer mejor. Señor Oscar Cabrera Melgar, licenciado Oscar Cabrera Melgar, bienvenido a la plataforma de la plática. Esta es la plataforma de la plática, se transmite todos los días, de lunes a viernes, y en especiales el día sábado y domingo. Todo esto lo conduce el productor, conductor de este programa, de esta plataforma, el señor Luis Alonso Bernal. Queda usted con él. Y Luis y el señor Cabrera, bienvenido. Sí, muy buenas tardes, Luis. Pues un gusto estar acá participando. Un saludo de nuevo a Raúl, y muchas gracias por la introducción hacia mi desarrollo profesional. Y pues con todo gusto vamos a dialogar en los temas que ustedes consideren pertinentes. Estimado licenciado Cabrera, yo quiero que usted se sienta en confianza y se tome esta plataforma como que si estuviera en un podio dando una charla magistral en economía a cientos de personas, miles de personas que lo están viendo dentro de Estados Unidos, en España, en Suecia, en Italia, lo están viendo en Reino Unido, lo ven en El Salvador, por supuesto, en México, en toda Centroamérica, en Canadá, en Australia. Y yo quiero que usted se tome este podio y nos explique, por ejemplo, si usted quiere ir por partes, como dijo Jack, ¿verdad? Como para ir por partes. ¿Quién es Oscar Cabrera en una forma breve? Muchas gracias. Bueno, primero, yo soy licenciado en Economía, pero también saqué un doctorado en Economía. También he sido funcionario del Banco Central de Reserva por más de 31 años, y inicié en el Banco Central como encuestador del sector industria manufacturera, y bueno, terminé como presidente del Banco Central en la administración del presidente Sánchez Serén. Tuve el honor de liderar el Banco Central por 5 años, fruto de los productos, creo yo, más importantes que se desarrollaron por parte del Banco Central. Fue la función de regulación del sistema financiero,
el poder publicar el nuevo sistema de cuentas nacionales con la que pudimos medir de mejor forma cuál era el crecimiento del país, cómo el Producto Interno Bruto se distribuía entre los trabajadores y los capitalistas. Hasta ese momento era secreto de Estado y no se permitía saber de estas cifras. Cuánto del producto iba para los empresarios y cuánto iba para los trabajadores, ¿verdad? Entonces, con la administración de Sánchez Serén pudimos divulgar esto. Y obviamente se demostró las elevadas tasas de ganancia de los empresarios y los bajos salarios de los trabajadores en El Salvador, ¿verdad? Entonces, aparte, coordino el doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. He sido docente de la Universidad de El Salvador desde 1999 y desde junio del año pasado estoy como presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDECEN, donde desarrollamos estudios e investigaciones con el objetivo de promover el proceso de integración centroamericana, eso sí, bajo una lectura diferente en cuanto al análisis, ya no un análisis neoclásico, sino que un análisis mucho más humanitario, más heterodoxo, donde estamos tomando en cuenta a las mayorías populares. FUDECEN trabaja con los sindicatos, con la Universidad de El Salvador, con federaciones de cooperativas de la reforma agraria, CONFRAS, y municipalidades del país. En suma, estamos tratando de ir presentando de una manera más objetiva los graves problemas del Salvador. Estimado, usted es de los creadores de la revista económica del Banco Central, si no me equivoco, por lo que dice, la revista a la cual yo le ayudaba desde el punto de vista empresarial, alimentando las encuestas empresariales Exacto. que nos pedía el Banco Central. Usted es de los creadores de esa revista, entiendo, ¿no? Sí, yo tengo una anécdota allá en la ofensiva de 1989. Yo andaba recogiendo datos de producción de trabajadores en las empresas del Boulevard del Ejército. Y enfrente mía miraba en un déjà vu cómo helicópteros y aviones lanzaban bombas al pueblo ahí en Soyapango, ¿verdad? Esto obviamente me marcó para tener una visión mucho más alterna de lo que estaba pasando en El Salvador, ¿verdad? El haberme formado en la Universidad de El Salvador, donde estábamos en clase y pasaban ametrallando nuestras aulas, ¿verdad? Entonces, fueron circunstancias que yo creo que a la larga son una oportunidad para las personas que somos de esa época. Usted Los pasó por jóvenes. todos los exilios, me imagino, ¿no? Así es. Bueno, yo entré en el 83, que era la apertura de la Universidad de El Salvador. Sí. Solo ya de ahí funcionó normalmente. Pero, digamos, esto es importante porque uno conoce la columna vertebral de la economía salvadoreña, cómo funcionan las empresas, cuáles son los salarios que pagan, en fin, esto facilita mucho para la toma de decisiones, para formular políticas públicas mucho más claras, mucho más precisas, ¿verdad? O sea que usted era de los que andaba recogiendo cifras a pie. Así es. No, no como se hace que por correo electrónico se manda. En esa época En esa época todavía no, ¿ah? Andaban no con su tenía. gran sábana, una gran sábana recogiendo encuestas de la Sí, parte empresarial en cada empresa, ¿verdad? correcto. Ya Por después se sectores. mecanizó los procesos, Sí. ya se hizo vía correo electrónico, luego se hizo a través de una web
donde Sí. hoy las empresas Ahí se digitan la vaciaba la información. información, ¿verdad? Pero Hoy originalmente nadie puede pensar que lo vieran a usted con su portafolio con un montón de sábanas recogiendo encuestas. Una tarea no, correcto. nada fácil. Volvamos al punto central de esta entrevista. Usted destaca en la Fundación FUDESEN, después de 84,000 empleos perdidos en El Salvador producto de esta pandemia, usted destaca de que la economía de El Salvador va a caer un 7,2%. ¿Sobre cuál base ustedes toman esa información? Sí, nosotros elaboramos modelos de pronóstico tomando como variables explicativas la evolución de la economía norteamericana, que es nuestro principal socio comercial, y otras variables como son las remesas familiares, las exportaciones, las importaciones. A partir de estos modelos, nosotros, para ponerle un ejemplo, nosotros estimábamos en el primer trimestre de este año un crecimiento bajo de aproximadamente 0,3%. Eso fue a principios de junio. El 30 de junio el Banco Central ya publicó sus pronósticos y el crecimiento del primer trimestre fue de 0,8%. Entonces, el error de pronóstico es bajísimo, ¿verdad? Respecto al que nosotros calculamos. Esto nos lleva a que en el segundo trimestre todavía el Banco Central no ha presentado su previsión. Nosotros esperamos que la economía ha caído menos 13,7, el tercer trimestre menos 9,4 y el cuarto menos 5,9. Esto da lugar a que nuestra perspectiva de crecimiento para este año sea de menos 7,2%. El Banco Central el 30 de junio dio una perspectiva de menos 7,5. El Fondo Monetario en el mes de abril había previsto una caída de menos 5,4. El BID menos 3% y la CEPAL acaba de estimar una caída para El Salvador de menos 8,6. Como vemos, el rango de desaceleración de la economía salvadoreña oscila entre menos 6% hasta un máximo de menos 8,6 y un punto intermedio de 7. Para el año 2020, nosotros preveemos una recuperación no tan fuerte, sino que preveemos una recuperación del 3%, que eso significa que todavía vamos a estar en deuda en términos de crecimiento económico. El fondo estima 4,5 y el Banco Central 3,8%. Ahora, hay ciertos elementos que yo creo que a todas las personas que nos están viendo por este canal, que diferencia a la economía salvadoreña respecto al resto de economías del mundo. En el año 2001, en los gobiernos de Arena, tomaron la decisión de amputarnos la mano derecha, que era la política monetaria, la política crediticia y cambiaria. Y nos dejaron con un espacio de actuación de políticas públicas para atenuar estas crisis, solo con la política fiscal, ¿verdad? Entonces, por el contrario, el 92% de los países del mundo tienen todas las políticas que yo he citado anteriormente. Y si a eso le sumamos que traemos debilidades estructurales, como una baja tasa de crecimiento, como un bajo cambio tecnológico, si a eso le sumamos al choque externo causado por la crisis del COVID-19 y la recesión mundial que estamos sufriendo, entonces la respuesta que puede dar el sector público, es decir, el Estado, frente a este impacto, digamos, es extremadamente limitado. Y esto lo sufrimos también en la crisis del 2009, no con la misma magnitud
que la crisis actual, ¿verdad? Esta crisis se parece más a la crisis que sufrimos en la década de los 80 y en la década de los 30. Ahora, con la diferencia que estos dos momentos en la historia económica y social de El Salvador desencadenaron en fuertes estallidos sociales. Entonces, si no se acometen políticas públicas que mejoren el ingreso de los salvadoreños, si no se acometen decisiones de política en consenso con todos los sectores en El Salvador y se continúa con esta política de polarización, de ataques, pueden haber estallidos sociales. En la década de los 30 tuvimos un estallido social de población nativa en las zonas de Sonsonate, bueno, Sonsonate, Aguachapán, Santa Ana, que desencadenó en una represión bárbara y el asesinato de más de 30,000 personas. En la década de los 80, pues terminamos con una guerra civil, ¿verdad? Y ahora estamos ante una crisis de grandes magnitudes que yo les diría, si uno sale a El Salvador por las carreteras, uno va a ver una serie de banderas blancas. Población trabajadora que se ha quedado sin empleo y dado que no tenemos un estado del bienestar que provea seguros de desempleo al estilo de Estados Unidos, Canadá, Australia o Europa, esta población está condenada a una pobreza extrema y al hambre. Entonces lo que observamos es eso. Y las medidas que ha asumido el actual gobierno de El Salvador han sido insuficientes. Estas medidas, obviamente, digamos, en una primera etapa, dieron un subsidio único de $300 aproximadamente al 75% de los hogares. La Corte de Cuentas incluso ha cuestionado los criterios para proveer esos $300 y los mecanismos que se utilizaron generaron que la población saliera masivamente a estos centros donde se iban a entregar estos $300. Esta situación, digamos, a diferencia de otros países donde estas transferencias han continuado a lo largo de la crisis de la pandemia, pues en El Salvador solo sucedió en un momento. Se ha dado también un aumento salarial de 150 a empleados del Ministerio de Salud y otras instituciones públicas. Y acá de nuevo venimos que los mecanismos de transparencia que este gobierno ha desarrollado se reducen aún más porque no tenemos información. Incluso estas instituciones públicas desconocemos bajo qué criterios se les incorporó este incremento salarial. Hay personal médico que informa que no les han dado este incremento de los $150. Entonces, nos estamos enfrentando ante unas condiciones muy difíciles para los y las salvadoreñas. Entonces, menciono esto porque si El Salvador tuviera su moneda propia, si El Salvador tuviera una política monetaria, crediticia y cambiaria, pudiera atenuar de mejor manera estos impactos de la pandemia. La dolarización es en sí una vuelta al patrón oro. Y cuando se utilizó el uso del oro, generó las crisis mundiales de 1870 y de 1930. Entonces, El Salvador en este momento, el espacio que tiene para acometer una política fiscal que mejore las condiciones de vida de los trabajadores, que potencie el desarrollo de las empresas, es muy corto.
Y esto se los comento así. La Asamblea Legislativa le aprueba a este gobierno, 3.000 millones de dólares. Estos 3.000 millones de dólares han servido para este tipo de acciones que yo les he mencionado. Pero, obviamente, se han utilizado para otros fines. Por ejemplo, en el presupuesto que se aprobó para el año 2020, no se contempló por parte del gobierno una partida presupuestaria para Fomilenio de 55 millones. Ahora, de estos 3.000 millones, está saliendo ese dinero para aportar a este proyecto pues, de Fomilenio. Recursos que estaban destinados para potenciar un fondo de desarrollo de las MIPYMES, hasta este momento no está entrando en funcionamiento, ¿verdad? Hace unos minutos tenía una entrevista con una periodista de un periódico de El Salvador y ella me decía que parece ser como que, digamos, los mecanismos para acceder a estos fondos de apoyo a las micro y pequeñas empresas no son muy claros. Estas son las condiciones con las que estamos. Entonces, hay 3.000 millones de políticas para incrementar el gasto y la inversión en El Salvador. Pero dado que somos una economía dolarizada, ese espacio fiscal va a finalizar a partir de diciembre de este año. El Fondo Monetario nos aprobó 385 millones, que les digo, estos recursos que nos aprobó el Fondo Monetario no son más que los recursos que El Salvador ha venido aportando desde la constitución del fondo. Es como que yo estoy en una cooperativa donde yo ahorro fondos y en un momento dado, ante una crisis, yo solicito mis fondos y me los da a crédito, ¿verdad? Eso es lo que ha hecho el Fondo Monetario. Pero detrás de esa aprobación viene un conjunto de recetas que debe de implementar el gobierno de El Salvador a partir de enero del próximo año y que significa una política de ajuste estructural durísimo, donde entre el próximo año hasta el 2024 se debe de ajustar el cinturón, la hacienda pública de alrededor de 3% del Producto Interno Bruto. ¿Y qué recomiendan? Recomiendan incrementar el impuesto al valor agregado de 2 a 3 puntos. Esto significa que las familias salvadoreñas que compran alimentos, bienes y servicios, sobre ello va a venir a recaer el incremento del impuesto. O sea que quien va a terminar pagando la pandemia del COVID-19 van a ser los hogares salvadoreños y los asalariados, los trabajadores. También se va a incrementar los impuestos a los productos derivados del petróleo, gasolina, diésel, gas propano. Esto va a tener un notable impacto en el incremento de los costos de producción de las empresas de El Salvador. Y todavía, por el lado del gasto, solicitan un congelamiento del gasto. Hoy salió una noticia donde ya el Ministerio de Hacienda ya dio instrucciones a todos los ministerios de congelar las plazas. Ya dio instrucciones de ajustar los gastos. Ahora, todos sabemos que no solo es congelar las plazas, todos sabemos que van a haber despidos de trabajadores y trabajadoras en el sector público. Solo entre el 1 de junio de 2019 a la fecha, la administración actual ha despedido más de 30,000 trabajadores públicos. Y eso sin ajuste. Y por tanto, digamos, esas son las condiciones que el gobierno de El Salvador firmó que aceptaba. Entonces, en una economía dolarizada hay dos etapas. Un periodo de una política fiscal de autodeterminación y posteriormente otro periodo de ajuste fiscal. Lo mismo sucedió en la crisis del 2009.
en donde, digamos, hubo un plan anticrisis, pero posterior al plan anticrisis del 2009, a partir del 2010 hasta el 2018, hubo una reducción del déficit primario, que es al déficit que se le quita los intereses. Entonces, lo mismo va a suceder. En concreto, el Estado salvadoreño con la dolarización no tiene capacidad de maniobra. Se dice fácil, estimado licenciado Cabrera, se dice fácil, un 3% del Producto Interno Bruto, pero estamos hablando de $1,000 millones, no estamos hablando de 5 pesos. Exacto. En economía tenemos cientos de preguntas, pero yo quisiera partir de dos elementales. La Ley de Integración Monetaria de El Salvador, que se hizo en el 2000, contemplaba una doble moneda, pero en una forma gradual se fue abandonando el colón y ya no se siguió usando el colón. ¿Qué hay de cierto que en el Banco Central todavía hay colones? Sí, de hecho, la ley de integración define como moneda de curso legal el colón salvadoreño. Y nunca se modificó esa ley, ¿verdad? Sí, ahora, ¿cuál es el problema? La ley de integración obliga al Banco Central a canjear los colones que llegan al sistema bancario por dólares. Pero a la ley orgánica del Banco Central le cercenaron el artículo donde el Banco Central puede sacar de la bóveda los colones para ponerlos en circulación. Entonces fue hecha la ley, hecha la trampa, ¿verdad? El Banco Central por ley tiene que estar resguardando en las bóvedas los colones, ahí están. ¿Qué millones de colones tenemos todavía? ¿Tiene una idea? Digamos que es información que yo no tengo a la mano, ¿verdad? Pero tiene algunos millones que pudieran ayudar en algo, ¿no? Sí, pero como yo les dije, la dolarización es, digamos, un artificio creado por la administración de Arena, porque se suponía que si llegaba un partido de izquierda como el FMLN, le iba a dar vuelta a la maquinita, ¿verdad? Esto creo yo que es como dice el Antiguo Testamento. Si yo creo que voy a pecar, pues primero me voy a arrancar la mano derecha para no pecar. Eso es una total abominación que se hizo, ¿verdad? Pensar que podíamos llegar a esa situación. Ahora, digamos que el Banco Central a lo largo de su historia ha canjeado o ha trasladado el equivalente casi a, si no me equivoco, a unos $1,000 millones. Ese es el equivalente en colones, ¿verdad? Puede ser un poco más, un poco menos. Pero ahora lo importante es que esta economía y la sociedad salvadoreña debe de volver a revisar si es factible continuar con este régimen dolarizado y si el objetivo es tener una baja inflación y, digamos, mantener las ganancias del sector financiero o del sector importador, o si el objetivo es generar empleo digno, crecer más, pues entonces las fuerzas políticas del Salvador van a tomar una decisión. La dolarización simplemente se aprobó por mayoría simple. Entonces, eso significa que por mayoría simple se puede tomar la decisión en una primera etapa de emitir moneda circulante, monedas como lo hace Panamá. Panamá emite monedas de balboa, de un balboa, y entiendo que de 2 balboas, si no me pues equivoco, ¿verdad? Y en El Salvador ni eso dejaron que el Banco Central hiciera. Entonces, ¿Ya se pudrieron esos colones entonces? no, porque las condiciones de seguridad, yo les dije que están en buenas condiciones, ¿verdad? Y fíjese, por ejemplo, que cómo se habla, yo no sé si usted ha escuchado de que Estados Unidos está imprimiendo dólares sin respaldo y a eso no le querían apostar en El Salvador y hoy tienen ese vacío de $1,000 millones. Es que Sí.
digamos que dólares sin respaldo es un concepto que se manejaba hasta 1973, donde los dólares de Estados Unidos valían el equivalente a una onza Troy de los Estados Unidos. Fueron los mismos Estados Unidos que tomaron la decisión de ya no respaldar su moneda con oro. De todas maneras, las monedas de todos los países del mundo no necesitan respaldo. Desde el momento que el Estado los emite, ya ese es como una letra de cambio, ¿verdad? Entonces, obviamente, los Estados Unidos puede emitir dinero, eso sí, tomando en cuenta que no genera una inflación elevada, ¿verdad? Porque cuando hay una emisión inorgánica de dinero, se refleja en incrementos de inflación. Ahí tenemos el caso de Nicaragua en los 80, el caso de Venezuela, ¿verdad? El caso de Alemania previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, la política monetaria, de hecho, los bancos centrales han transitado a tener como objetivo la inflación, pero los Estados Unidos es el único banco central, o sea, el Federal Reserve es el único banco central en el mundo que tiene como objetivo promover el pleno empleo, ¿verdad? Eso es importantísimo. Pero ¿qué costo tiene para el país comprar un billete de dólar? Para El Salvador. Porque como El Salvador no puede imprimir dólares, los compra impresos, ¿verdad? No, por ejemplo, un dólar vale un dólar, un billete de 20 vale 20, es así, ¿verdad? Pero pues sí, pero para ponerlo en circulación El Salvador necesita comprar ese billete impreso. Sí, digamos que el Banco Central tiene depósitos en la Reserva Federal de los Estados Unidos y contra esos depósitos la Reserva Federal le da las cantidades de billetes y monedas requeridas en la economía para la circulación. Ah, o sea de que ahí hay un truco, ¿verdad? Pero de cualquier manera que lo veamos, yo quería detenerme en una parte. Según lo que yo leí en la fundación que usted maneja, hay un estudio que dice de que el gobierno actual no ha cumplido con las recomendaciones del Fondo Monetario que le dijo mantenga esa estructura de producción y el gobierno en junio la abandonó y el Fondo Monetario por eso está siendo un poquito más estricto ahora y ustedes dicen que el país no tiene ningún plan económico y están planteando ustedes claramente eso. ¿A qué se refiere cuando dice este gobierno no siguió las recomendaciones del Fondo Monetario que le dijo debe continuar con esa estructura económica que está manejando y el gobierno anterior la abandonó? Bueno, no lo abandonó el gobierno anterior, la abandonó el actual gobierno del presidente Nayib Bukele. En suma, Desde junio de sí, 2019 se abandonó el esquema recomendado correcto. por el Fondo Monetario. Sí, ahorita entro en materia. Desde 2014, el Banco Central, junto con el Ministerio de Economía y Proesa, que es una agencia de promoción de las exportaciones, diseñamos una política económica que se denominó política de diversificación y transformación productiva. Esta política tenía grandes objetivos. El primero era apoyar a las empresas para aumentar su productividad y transitar desde sectores que tienen baja productividad hacia sectores con alta productividad. Se encontró que habían sectores productivos que eran sectores que tenían ventajas competitivas en los mercados internacionales y que a esos sectores debía de continuarse apoyando. Y a estos sectores que me estoy refiriendo yo son los sectores textil,
químico farmacéutico, la industria plástica, el sector electrónico, la industria aeronáutica, servicios empresariales, que son servicios avanzados a las empresas, agroindustria, maquinaria y equipo. Y en el sector agrícola se encontraron 5 productos que tenían esa ventaja competitiva, que eran los productos de origen animal, leche, quesos, carne, alcoholes y su derivado. Incluso ya hay un ron Cihuatán que se está exportando, chocolate, aceites vegetales, madera y sus productos. Estos sectores son a los que en la administración del presidente Salvador Sánchez Serén se trabajaron. Incluso se desarrollaron planes de acción con las empresas. La gran diferencia era que tradicionalmente este tipo de planes se consensuaban solo con las gremiales empresariales y no con las empresas, ¿verdad? No necesariamente una gremial empresarial representa a un sector específico, ¿verdad? Las gremiales empresariales ya sabemos que son asociaciones de presión política creadas por los empresarios, más que asociaciones en el beneficio del desarrollo del tejido empresarial de un país, ¿verdad? Entonces es así como se diseña esta política de diversificación y transformación productiva con los grandes objetivos que nosotros mencionamos. También que ir transitando desde servicios de bajo valor agregado a servicios de mayor productividad. Por ejemplo, potenciar call center, potenciar el desarrollo de juegos de video, potenciar la traducción de películas, de programas de diferentes idiomas al español, ¿verdad? Esto no es lo mismo que tener servicios de limpieza de automóviles. Entonces, esto también potenciamos la canasta de bienes y servicios que El Salvador exportaba. Poniéndoles un ejemplo, en el 2013, El Salvador tenía una canasta de 47 productos que exportaba. En el 2019, esto subió a más de 227 productos. Y el Fondo Monetario, en el informe del artículo 4 de mayo de 2019, demostró que la política de diversificación y transformación productiva había funcionado. Y lo demuestra al ver cómo los sectores de la industria, la construcción, aumentaron su productividad y su cuota en generar empleo en El Salvador. Y ellos citan, y lo voy a leer, dice: el personal técnico recomienda continuar con la implementación de la política de desarrollo, diversificación y transformación productiva, ya que en los últimos años puede haber apoyado los aumentos en el crecimiento de la productividad laboral y la reasignación de la mano de obra desde el sector agrícola de baja productividad a otros sectores como la manufactura. A pesar de esta recomendación de expertos del Fondo Monetario, este nuevo gobierno desmanteló. Y El Salvador en esta es inédito. Es un gobierno en el que no tenemos ni un plan quinquenal, ni tenemos claro cuál es el rumbo de las decisiones de política pública. Es decir, es como que vamos en un automóvil que no tiene timón. Y esto sí es muy grave porque las decisiones que se tomen actualmente van a incidir en el futuro de los salvadoreños, ¿verdad? Entonces, nosotros divulgamos este informe y fue acogido por algunos medios de comunicación en El Salvador, ¿verdad? Los mismos empresarios están muy preocupados por estas condiciones
Y esto se está reflejando en el informe de coyuntura que nosotros presentamos en febrero de este año. Nosotros ya veníamos advirtiendo la desaceleración de la economía salvadoreña. Y dentro de los factores que nosotros decíamos, estaba primero, no hubo una transición política entre la administración de Sánchez Serén con la nueva administración. Es decir, los ministros, los presidentes de autónomos no conocían sus carteras de gobierno. Y lo más seguro es que les tardó un año para empezar a enterarse cuáles eran los principales retos que tenían sus carteras de gobierno. Para un país en desarrollo como El Salvador, esto es un costo económico elevadísimo. Segundo, no se desarrolló un plan durante esta administración que generara certidumbre en las decisiones de inversión. Por el contrario, los empresarios, al no tener claro esta situación, empezaron a invertir en menor proporción pues, en el país. La inversión extranjera directa se empezó a caer y también la alta polarización política. Este es un común denominador en esta administración. Un ejemplo, El Salvador en la pandemia estuvo en una cuarentena de 85 días, más que la cuarentena en Wuhan, China, donde fueron los primeros casos del COVID-19, con la gran diferencia que Wuhan, China, al mes ya había reducido el número de casos a un dígito. Y en El Salvador, después de los 85 días, el número de contagios iba creciendo exponencialmente. Es así como abrimos la economía de El Salvador hoy, con un número de casos creciendo, ¿verdad? Entonces es totalmente contraintuitivo este tipo pues, de medidas. Y además, todos los decretos ejecutivos que tomó la decisión el Ejecutivo de irlos aprobando unilateralmente, fueron declarados inconstitucional por la Sala de lo Constitucional. Por más que mandataba a ponerse de acuerdo con la Asamblea Legislativa, se generaban dilaciones. Un ejemplo, una estrategia de llevar a los diputados al Hospital San Rafael, donde era un hospital COVID-19, donde se ubicaban los casos de COVID-19, ¿verdad? Eran estrategias políticas dilatorias. Y así podemos ir sumando otra serie de decisiones que hasta este momento no ha habido ese consenso por parte del Ejecutivo con el Poder Legislativo. Algunos analistas consideran que esto es más una estrategia electoral de cara a las elecciones para diputados y alcaldes, en el sentido de generar, digamos, una animadversión de la población salvadoreña contra los diputados y la misma Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Ahora, el salvadoreño no quiere este tipo de situaciones. El salvadoreño lo que quiere es obtener empleo. Lo que quiere son reglas claras, reducción de la pobreza, la violencia en El Salvador. Mucha gente estaba satisfecha por la caída de los homicidios, pero la semana pasada hubo un informe de un periódico de gran prestigio a nivel internacional y en El Salvador como El Faro, donde concluye que hubo una tregua entre el gobierno y una pandilla, ¿verdad? Entonces, estamos a merced de estos grupos de pandilleros y la realidad del salvadoreño promedio es que si yo quiero ir a una colonia en donde no es la pandilla que domina la zona de mi casa, puedo ser asesinado, ¿verdad? Esas son las condiciones que
que día a día vive el ciudadano promedio. Entonces, las condiciones en las que estamos viviendo actualmente son difíciles. Una persona, para tener una idea, de 2.8 millones de ocupados en El Salvador, 2 millones son trabajadores informales. Son trabajadores que salen en la mañana y tienen que regresar al final del día con un ingreso mínimo para dejarle a su familia para comida el siguiente día. Es así como está funcionando en El Salvador. Pónganse a pensar 85 días de cuarentena de esta gente que trabaja en el sector informal, cómo hicieron para sobrevivir en estas condiciones, ¿verdad? Se abre la economía a las actividades productivas y lo paradójico es que el gobierno consensua con las gremiales empresariales y deja de lado a esos 2 millones de ocupados del sector informal. O sea, son decisiones de política pública que yo creo que van a pasar una factura en los próximos años. Nosotros preveemos que El Salvador se va a venir recuperando dentro de 10 años. Vamos a tardar una década para poder recuperarnos a los niveles del año 2019. En la crisis del 2009 tardamos 5 años en recuperarse. 5 años que el consumo de los hogares llegó a los niveles de 2008. Ahora, nuestras previsiones no son tan halagüeñas. Y sin una hoja de ruta clara. Esas son, digamos, los elementos que nosotros hemos venido informándole a la población. Ahora, también nosotros hemos estado proponiendo a la sociedad salvadoreña un acuerdo nacional para generar empleo digno. Pero cuando hablamos de empleo digno es de acuerdo a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, donde no solo se paga los sueldos y salarios, sino que se paga las cotizaciones a la seguridad social, al sistema de pensiones, en fin, que se den todas las prestaciones que de acuerdo al marco legal y de acuerdo a la OIT tiene derecho cualquier persona. Este acuerdo nacional por ese empleo digno también conlleva que todas las fuerzas sociales y políticas del Salvador trabajen para que El Salvador alcance en el 2030 los objetivos de desarrollo sostenible. Pero para llegar a eso, digamos, hay ciertos pasos, ¿verdad? Que yo creo que son importantes. Este país, se ha dicho, es de los países que más se ha sobrediagnosticado. Hay centenares de estudios donde se ha evaluado qué pasa en El Salvador y qué recomendaciones hacer, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en cuál es el modelo de desarrollo inclusivo que queremos, donde se cumpla con los objetivos que yo mencioné: empleo digno, reducir las desigualdades en salud, acceso universal a la salud, pero de calidad, educación, vivienda, entre otras. Y, digamos, también ir evaluando las tendencias económicas, sociales, medioambientales de El Salvador a lo largo de su historia para ir detectando brechas. Esa primera etapa de cumplir los objetivos en el 2030 nos tiene que llevar a otra etapa que va a ser más difícil. Y es que en el 2050 El Salvador se encuentre con un nivel de ingreso entre la población de alrededor de 39,000. ¿Cuál es el ingreso actual de la población? O que se llama ingreso per cápita, es de $3,500. Singapur, en 1960,
tiene un espacio territorial de 500 kilómetros cuadrados. No tiene recursos minerales, no tiene materias primas, pero Singapur, a través de un trabajo entre las diferentes fuerzas sociales, llegaron a un consenso de cuál era el modelo de desarrollo. Ahora Singapur es un país desarrollado con un ingreso per cápita de más de $42,000 por persona. El Salvador en la década de los 60 tenía un ingreso per cápita mayor que Singapur y nos hemos quedado, digamos, varados. Fíjense que cuando estábamos trabajando esta política de diversificación y transformación productiva, vino un colega del Banco Asiático de Desarrollo, pues de Manila, y nos dice que en el caso de Singapur, su estilo de desarrollo cambió porque una empresa de tecnología informática que provenía de América Latina se localizó en Singapur. Esta empresa no era más que Texas Instruments. Esta empresa estaba en El Salvador y por la guerra civil migró a Singapur. O sea, El Salvador pudo tener otro estilo de desarrollo si hubiéramos llegado a consensos mínimos entre las fuerzas productivas. Pero bueno, esa época era un estado militarista en el que nos encontrábamos. Singapur aprovechó esa gran ventaja y ahora es un país desarrollado y El Salvador es cada vez un país de renta media baja. Entonces hay que llegar a ese acuerdo nacional. Ahora, ese acuerdo nacional tiene 7 áreas clave que son las que estamos nosotros promoviendo. Primero, en base a la política de diversificación y transformación, debemos de continuar con una economía del conocimiento, donde el salvadoreño promedio no solo habla español, habla inglés. Segundo, una economía diversificada, donde el sector manufactura y los servicios avanzados y la agroindustria de elevada productividad sea un común denominador, donde en El Salvador se exporte bienes y servicios que tengan componente tecnológico. También necesitamos de instituciones políticas y económicas resilientes. Lo que nos ha venido a concluir con esta administración es que las instituciones públicas en El Salvador no son resilientes. Se han despedido trabajadores que se formaron, que adquirieron conocimientos y se despidieron simplemente con la acusación que formaban parte de un partido político. Esto, digamos, no sucede en otros países del mundo. El funcionario público es de carrera y tenemos que transitar hacia una nueva ley del servicio social. Yo estudié en España y en España la población que quiere optar a una plaza en el sector público hace un examen, se llama oposición. Independientemente del partido que llegue al poder, ese funcionario es inamovible. Solo los ministros, viceministros y puestos de confianza son los que pueden modificarse. Pero en El Salvador, esto es el pan de cada día. Conforme llega un nuevo partido político, despiden a una serie de trabajadores que ya conocen muy bien el funcionamiento de su ministerio y de nuevo empezamos desde cero a acumular capacidades. Ya cuando llegamos al último año de gobierno y si queda otro partido, vuelve otra vez la Chicago, como decíamos en los pueblos, ¿verdad? Nos subimos en la Chicago y vamos de nuevo dando vueltas y dando vueltas. Es una pérdida de elemento valioso, recursos y todo. Yo siempre he insistido esto y es algo que coincidimos. Siempre he insistido que El Salvador necesita no un plan quinquenal, necesita un plan de nación construido por todos los ciudadanos comprometidos y
bien lo marca usted, lo que yo siempre he insistido. Yo estoy así, cansado de ver que cada vez que llega un nuevo alcalde empieza a pintar la alcaldía del color de su partido. Y eso igual sucede en el Ejecutivo, que llega el otro partido y todas las políticas que el otro tenía las bota a la basura y empieza a hacer sus caprichos. Pero eso es dañino para un país en desarrollo, eso es dañino para cualquier país. Y yo quisiera, estimado, que me diera una lectura, porque esto es importante marcarlo. El Salvador suscribió o aprobó en la Asamblea, mejor dicho, 3.000 millones de dólares en préstamos este año. Pero emitió letes por un 1.000 millones también, de los cuales los contrató al 9.5%, pero los otros 3.000 millones no se han conseguido. ¿Cuál es la lectura? Después de marzo, desde marzo, que se le aprobaron, no se han conseguido ese dinero, solamente entiendo yo, 300 y algo que usted dice que es de la reserva que el fondo tiene. Pero ¿y cuál es el problema? Entonces, no lo necesitaba porque no los ha conseguido o se le ha sido difícil y mejor prefirió conseguir 1.000 millones a 9.5%, que es un interés oneroso para el país. ¿Cuál es su lectura de eso? Bueno, primero, de nuevo, una falta de decisiones de la hacienda pública orientada por objetivos políticos, más que por objetivos técnicos. Yo creo que tenemos que partir de la aprobación del presupuesto del año 2020. La Asamblea Legislativa le aprueba a este gobierno el equivalente a 600 millones para financiar el presupuesto de 2020, antes de la pandemia. Lo sorprendente es que de enero hasta marzo hubo un espacio para que se pudiera conseguir endeudamiento, quién financiaban estos 600 millones de dólares. Segundo, luego solicitan la aprobación de 2.000 millones por la Asamblea, de los cuales, según el marco legal, 450 iban para transferencia a los hogares, que de hecho se cumplió, son los $300. 600 millones para las municipalidades, esto no se ha cumplido. 950 millones que de hecho el GOES ha ocupado para los descalces y el pago de letras del Tesoro. El beneficiado en El Salvador con la pandemia son los bancos. El Ministerio de Hacienda ha llegado al colmo de prepagar letras del Tesoro que todavía no se vencían, cuando pudo haber negociado con los bancos o con los principales tenedores de letras del Tesoro o CETES para que el Estado no pagara esos intereses durante todo el año y facilitara una política de acompañamiento a las micro y pequeñas empresas y a los hogares salvadoreños. Les voy a poner otro ejemplo. El Banco Central tiene el encaje legal, que es el equivalente al 23% de los depósitos de los salvadoreños, que eso sirve para prevenir una corrida bancaria o una crisis de liquidez. El Banco Central les inyecta más de 800 millones a los bancos para que, en teoría, el sistema bancario potenciara el crédito en la pandemia. ¿Qué hacen los bancos? En lugar de cumplir con su función principal, que es la intermediación, invirtieron en comprar letras del Tesoro y en CETES. Entonces fue una triangulación que venía desde el Banco Central, bancos comerciales, Ministerio de Hacienda. Se compran casi 1.500 millones de letras y CETES. Y con el agravante que el rendimiento que le cobran al Estado salvadoreño es cercano al 9%. Cuando yo era presidente del Banco Central, yo propuse
que las letras del Tesoro se pudieran vender a los hogares salvadoreños, no a través de la bolsa de valores, que es el intermediario, sino que como los billetes de lotería en El Salvador. En El Salvador está el 20º de lotería y uno compra participaciones de ese 20º, ¿verdad? Igual hacen en Estados Unidos, en México, en todos los países desarrollados, donde el ciudadano común, a través de una apps, puede comprar participaciones de letra del Tesoro. ¿Por qué beneficia eso al Estado salvadoreño? Porque ya no está en poder del monopolio de los bancos la compra de las letras del Tesoro y los CETES, sino que se diversifica los inversionistas. Esto hubiera ayudado a reducir ese rendimiento del 9% que vamos a pagar todos los y las salvadoreñas, lo vamos a pagar en el futuro. Entonces, digamos, este tipo de acciones de política son necesarias, no se hicieron. Y pues en segundo lugar, digamos, viene otra solicitud que hizo el gobierno de El Salvador por 1.000 millones a la asamblea, de los que dijo que 100 era para devolver el IVA a las empresas. Es una obligación que tiene el gobierno con los empresarios. 300 millones que era para pagar proveedores, 100 millones para créditos del sector informal, 140 millones que eran para subsidios a salarios de empresas privadas, micro, pequeñas y medianas empresas, y 300 millones para un programa de créditos para el sector privado. 3.000 millones que todavía no tenemos claro, y hay un debate entre la asamblea que acusa al gobierno de no clarificar en qué se han utilizado estos fondos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ha hecho el gobierno de El Salvador? Antes de entrar a la emisión de esos 1.000 millones que tú mencionabas, que fueron a un rendimiento elevadísimo del 9.5, para situar a las personas que escuchan esta entrevista, en la misma pandemia, Panamá emitió títulos valores a un rendimiento del 2%, que es una economía dolarizada. Y El Salvador emite a un rendimiento de 9.5%. Esa es una gran diferencia de los problemas estructurales, de cómo nos perciben los inversionistas internacionales. ¿Alguna vez había visto una tasa de ese tipo usted? Sí, en LETES. sí hubo allá por 1998, cuando en el gobierno de Arena se trató de abrir el mercado de eurobonos del Salvador. Ahora, era comprensible porque nadie conocía a la República del Salvador en los mercados financieros internacionales. Entonces, percibían un elevado riesgo del Salvador. Paradójicamente, Raúl y Luis, en ese año 98, El Salvador tenía una calificación de riesgo grado de inversión. Es extraño. Si El Salvador tenía grado de inversión que es investment grade, ¿por qué se emitió a una tasa tan elevada? Y hoy que El Salvador tiene una calificación de bono basura, porque de hecho es una calificación de bono basura, la calificación que tenemos con Fitch es B-, con Standard & Poor's igual, y con Moody's es B3. Entonces, eso explica el por qué el rendimiento fue, digamos, muy elevado. Pero las fuentes de financiamiento no se han agotado solo con eurobonos, sino que han habido 389 millones en líneas de crédito a una tasa baja con el Fondo Monetario, que de hecho yo les mencionaba, esos son nuestros ahorros que nos los están prestando, ¿verdad? 550 millones de líneas de crédito con el BID,
650 de líneas de crédito del BESI, el Banco Centroamericano de Integración Económica. El Banco Mundial dio 20 millones de préstamos en apoyo presupuestario. Y esto es, digamos, las necesidades de financiamiento que ha tenido el Estado. Es como cuando usted tiene un certificado de ahorro a plazo, si llega al banco y le dice, présteme del dinero que yo tengo. Y el banco le cobra intereses, ¿verdad? Exacto, sí. No, más altos de lo que le pagan a usted. Sí. La diferencia es que el Fondo Monetario, dado que es por la pandemia, la tasa de interés que está cobrando es bajísima. No 9.5 como le cobraron a El Salvador en las emisiones. Pero pudo haber otras posibilidades. Ecuador negoció una quita de la deuda de Ecuador con los principales tenedores hoy por el efecto de la pandemia. Este gobierno no fue capaz de haber negociado con los principales tenedores de la deuda salvadoreña. Digamos, era necesario, por ejemplo, hasta el 2019, la deuda de El Salvador era cercana al 70%, de la cual la deuda del sector público no financiero, o sea, la deuda de El Salvador tiene dos principales componentes, ¿verdad? Uno que es debido a los costos de las pensiones, ¿verdad? Que son casi 20 puntos. Pero la deuda sin esos costos de las pensiones en el 2019 andaba cercano al 49%, ¿verdad? No, 43.8%. Y eso respecto al ingreso disponible, pero respecto al PIB son 51.2. Ese 51.2, El Salvador pudo haber negociado la quita de la deuda. Jamaica tenía un ratio de deuda de 140% del PIB y negoció con los principales tenedores y llevó ese ratio de la deuda, si no me equivoco, hasta el 90%. O sea, casi 50 puntos del PIB redujo su deuda. Entonces, hay otro tipo de alternativas que son menos costosas para el ciudadano de a pie. Ahora, a todos nosotros nos va a tocar financiar estos costos de la deuda. Y sobre todo, en un entorno donde hay poca transparencia, desconocemos cómo se está utilizando estos fondos. Incluso reformas al sistema de hoja web en el Ministerio de Hacienda, donde uno puede ver las licitaciones. Y así podemos ir hablando de otra serie de decisiones que se están tomando. Entonces, las instituciones resilientes de las que estábamos hablando, pues al contrario, estamos llegando a unas condiciones donde hay poca rendición de cuentas. Y otra forma de cómo financiar los costos de la pandemia, es decir, ¿quién va a pagar este almuerzo? Porque este almuerzo no es gratis. Otra alternativa que nosotros estamos proponiendo para financiar este acuerdo nacional por el pleno empleo y el crecimiento inclusivo es el que los costos de la pandemia desde una perspectiva solidaria sea financiado también por los hogares salvadoreños que tienen más ingreso y más riqueza. O sea, estamos apelando a una política fiscal con equidad y solidaridad. En el 2014, UBS y Welex informaron que en El Salvador 160 personas obtenían una riqueza de 24,000 millones en ese año. Eso, para que lo sepan, es el equivalente al 86% de lo que el país produce en ese año.
¿cómo es posible que 160 personas obtengan esa riqueza y estos no sean sujetos de ningún gravamen? Porque Arena en 1993 elimina el impuesto al patrimonio y desarrolla una política de recaudación tributaria basada en penalizar el consumo en los hogares, en renta a los trabajadores, porque la tasa de tributación efectiva de los trabajadores es de 30%, la tasa de protección llega al 11%, y las empresas pagan de tasa de protección efectiva un 4%, ¿verdad? Por el gasto fiscal, o sea, por las exenciones que tienen. Entonces estamos diciendo que quien financie esto sea con incorporación del impuesto al patrimonio. Y hemos puesto aquellos hogares que tengan más de 5 millones de patrimonio, una tasa de impuesto anual de 1.5, y los que tengan entre 1 millón y 499, 1%. Eso sería una recaudación anual de más de 300 millones de dólares, solo con este impuesto al patrimonio. Si vamos a estimado licenciado, fíjese que siempre nos quedamos tan cortos en un capítulo número 1, pero yo lo quiero comprometer a usted a un capítulo número 2, porque con gusto. resulta ser de que hay un montón de indicadores que nos faltan, pero yo lo he escuchado a usted y yo lo leo como que usted propone. ¿Se acuerda usted? En una época El Salvador emitió bonos de la dignidad nacional, ¿verdad? Exacto. Y exacto. esos bonos ayudaron a salir del atolladero al gobierno. Entonces usted está proponiendo algo parecido a eso, donde se sienta la ciudadanía. Yo lo que estoy proponiendo es un impuesto al patrimonio. Por ejemplo, la riqueza. Sí, lo que estoy diciendo es que sí, el símil de los bonos de la dignidad nacional es las letras del tesoro, y en el cual estas letras del tesoro puedan ser compradas por cualquier persona en El Salvador. En esa época me acuerdo que los bonos de la dignidad valían 5 colones, ¿verdad? Y uno podía hacer el gran esfuerzo de comprar esos bonos, igual pudiera ser ahora. Y después se convirtieron ¿cómo se llama? A elementos de crédito para impuestos, ¿verdad? Correcto, sí, se podían deducir del pago de los impuestos. Y entonces la liquidez del gobierno no se afecta. Sí, fíjense ustedes cómo es posible. Los salvadoreños que viven y trabajan en Canadá, en Estados Unidos, están depositando sus ahorros en los bancos salvadoreños a una tasa de interés muy baja, del 2-3%. Pero si pudieran invertir en estas letras del tesoro, pudieran obtener una rentabilidad del 5%, ¿verdad? Entonces, eso acrecentaría también la riqueza y los ingresos de los salvadoreños, ¿verdad? Y sería una fuente estable de inversión. Ahora tenemos que ir, como dice en el calor salvadoreño, a morir en los bancos, ¿verdad? Entonces, hay que diversificar las fuentes de financiamiento al Estado, y para nosotros diversificar las fuentes de inversión, que no solo sea depósitos, sino que también podamos comprar participaciones mínimas como vigésimos de lotería, en esos términos la letra. Entonces, su ejemplo de bonos de la dignidad nacional es pues un ejemplo claro, ¿verdad? Sacaría de aprietos a cualquier persona. Imagínense que nosotros aquí en los bancos no nos pagan ni un centavo por los ahorros. Nada. Exacto. Entonces, ¿qué significaría? Pongamos un número. 3 millones de salvadoreños y hay bonos de $100 que van a ganar un interés de X cantidad. Son 300 millones de liquidez que pudieran ingresar al gobierno, ¿verdad? Pero esas son políticas de nación. El problema del gobierno de El Salvador es que no escucha. Ese es el gran problema. No escucha a la gente en El Salvador, mucho menos va a escuchar a la gente que vive fuera del país. No escuchó al colegio médico, no ha escuchado al colegio de economistas, no escucha recomendaciones de la clase académica en el país.
cree que sabe todo y cree que puede manejar todo. Y por eso hay músicos para cada especialidad. Por eso existen las diferentes carreras especializadas. Pero el gobierno da la impresión que cree que lo sabe todo y los resultados están ahí. Estimado licenciado Cabrera, yo quiero agradecerle su tiempo, fíjese, y espero no haber abusado de tanto tiempo, y lo quiero comprometer para dos cosas. Una, para que me regale una copia de la propuesta que usted tiene, y otra, que me dé otro espacio en otra ocasión. ¿Ok? Con todo gusto. Yo les envío el documento y nos coordinamos para ver la próxima entrevista. Y a todas las personas que nos han visto, pues un fuerte abrazo, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Estimado Raúl, despídete por favor de la audiencia. Esta ha sido la presentación del licenciado en Economía Óscar Cabrera, ex presidente del Banco Central de Reserva durante la administración del profesor Salvador Sánchez Serén, y nos ha estado ilustrando con la conversación que ha tenido con Luis. Estamos dejándolo comprometido para una segunda intervención más adelante, en la cual se pondrán de acuerdo, y vamos a tener que hablar ya en esa segunda ocasión sobre las injerencias políticas de los préstamos económicos que ha tenido que adquirir El Salvador durante esta administración. Amigos, gracias por su paciencia de estar con nosotros, gracias por su fidelidad de estar en la plataforma de la plática. Esta ha sido la plática con Luis Alonso Bernal, conduciendo la charla con el licenciado Óscar Cabrera Melgar. Gracias, licenciado, por asistir. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado. Muy buenas noches. Nos vemos en la noches. próxima ocasión. Buenas noches. Buenas noches.